Buenas tardes, Miquel. Muchas gracias por compartir un ratito de tu tiempo con nosotros. Y si te parece, vamos a hacer un repaso por tu trayectoria y a ver qué nos tiene preparado este final de 2013 y principios de 2014. Estupendo. Nuestras entrevistas siempre nos empezamos con la misma pregunta. Es nuestra pregunta talismán. Has hecho muchas entrevistas, has contestado a bastantes preguntas, pero ¿ha quedado alguna pregunta pendiente? ¿Hay algo que te hubiese gustado contar y nunca ha llegado esa pregunta? No sé si es algo que hubiera quedado pendiente, pero... ¿por qué tantas cosas? Sería, porque yo empecé como actor, sigo actuando, he dirigido, he escrito, he producido, y teatro, cine, televisión. Cuando hay mucha gente que dice, no, te tienes que centrar en algo, no, tienes que tal, tienes que tal, tienes que tener tu sello como director, tienes que tener tu sello como actor. Yo creo que eso es mi aburrido. Lo que me gusta es hacer muchas cosas diferentes. Si tuviera más horas al día, acabaría mis estudios de música. Si tuviera más horas al día, seguramente también estudiaría medicina. Si tuviera más horas al día, haría muchas más cosas. Entonces, yo creo que lo más importante para mí no es hacerme un estilo, un nombre o un sello particular, sino disfrutar de lo que hago y que hacer disfrutar a la gente, sea en la faceta que sea. Siempre relacionado, eso sí, no me veo... Soy incapaz de dibujar, es como magia potagia para mí, o sea, eso no me lo veréis hacer nunca, pero por ahí sí. Muchas veces la gente tiende a quedarse con una etiqueta. Cuando has estado mucho tiempo interpretando un personaje, no ven un poco más allá. Y a nosotros sí que nos gusta ir un poco más allá y no quedarnos en ese personaje que has podido interpretar. Y nos gustaría saber quién es y quién no es Miquel García. A mí también, y a mi psicólogo también nos gustaría saber. No, ¿quién soy? No, lo mismo, lo que te decía, soy alguien que le gustaría hacer muchas más cosas todavía si tuviera más tiempo. ¿Quién no soy? Alguien que pretenda ser. Yo no pretendo lo que no soy. Intento hacer lo mejor que sé lo que estoy haciendo, pero no pretendo. A mí el quedar bien con la gente con la que trabajo es mi fundamental misión. Sea como director, sea como actor, la gente que ha confiado en mí para algo, para que les dirija o para que actúe para ellos, mi principal y única obsesión es que esa persona esté contenta con mi trabajo. Porque yo creo que si esa persona está contenta con mi trabajo, yo también lo estaré y llegará a la gente, que al fin y al cabo es lo que pretendemos los dos. Pero el ponerme una ínfula de algo, eso es lo que seguro que no soy. ¿Cómo y cuándo te das cuenta que esto tiene que formar parte de tu vida? Ya sea delante de una cámara, detrás, escribiendo, etcétera. Bueno, yo empecé a hacer teatro pues, como todos los niños, ¿no? O sea, a los 13, 14 años en el colegio y eso me daba muy bien, me gustaba escribir historias también, desde muy pequeñito leí mucho y me gustaba escribir. No sé si me gustaba más escribir por el hecho de escribir o porque me encantaba darle la Olivetti de mi padre, que era fantástica. Pero sí, cuando ya se estaba acabando mi formación de Whoopi Cove en esa época, ya veía que tenía que tirar por ahí. No sabía, tenía un punto ahí de si dedicarme a la música o a la interpretación. Creo que la gente ha salido ganando si me he dedicado a la interpretación. Hay quien dice, muchos de tus compañeros, que es una profesión muy dura. Hay quien dice que es muy dura por la inestabilidad. Ahora puedes estar trabajando en 2 proyectos o 3 a la vez, luego puedes estar muchos meses sin hacer nada. Hay quien dice que lo más duro es, hoy estoy aquí, mañana estoy allí, y que no tienes un poco esta estabilidad. Y otra parte de la gente dice que el hecho de que la gente se te acerque por puro interés, no por realmente quién eres, sino porque en muchos casos sales en la televisión, etcétera, etcétera. Pero para ti, ¿qué consideras que es lo más duro de esta profesión? Todo lo que has dicho de unido. Pero yo creo que lo duro que tiene es que no dependes de ti mismo para hacerlo. Un pintor depende de sí mismo, luego que venda o no, pues mira, Van Gogh, ya se verá, ¿no? Pero no depende solo de ti para poder hacerlo. Entonces, esa dependencia de poner en
en solfa a varias personas, aunque sea solo otro, o aunque sea para hacer un monólogo, alguien te lo tiene que dirigir, o tú te lo tienes que dirigir, pero alguien te lo iluminará, alguien te lo tiene que querer ver. No depende solo de ti. Entonces, eso es lo que crea más ansiedad, creo yo. Incluso los que proponemos cosas, hay gente que le va bien o sencillamente le gusta esperar que le llamen y hacer cosas que le proponen, que es fantástico. Los que proponemos cosas también dependemos de eso. Entonces, yo creo que esa es la peor parte, no poder depender de ti solo. Supongo que le pasa a muchísimas profesiones. A día de hoy, ¿podrías decir que tu profesión te ha quitado algo? Todo lo que tengo de mi profesión me ha dado cosas que me ha quitado. No, porque el pelo se me ha caído solo, o sea, no. Y si tuvieras que definirnos esta profesión con una sola frase, ¿cuál crees que sería? Que te guste el camino, porque no hay un final. Ni ganar un Oscar es un final. Si no te gusta el camino, no te dediques. Estamos viviendo uno de los momentos más complicados y difíciles en la sociedad, sobre todo en el ámbito cultural. Hay gente empeñada un poco en destruir esta cultura. Pero, ¿tú realmente qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación en la que estamos un poco todos inmersos? Yo creo que hay miopía política más que desinterés. Yo creo que el ministro Wert, por ejemplo, no creo que sea una persona no preparada. Eso es lo que da más miedo. Sus afirmaciones, un tanto absurdas desde mi punto de vista, si vinieran de parte de alguien que le tienes por un iletrado o alguien que no sabe de lo que dice, pues lo podrías entender. Pero no creo que sea solo ese el problema. Hay un problema también de apreciación de la cultura. Y no me refiero solo a la cultura como los actores, sino a lo que genera la cultura. Cuando los rancios, porque son rancios, sean derechistas o izquierdistas, normalmente son derechistas, pero es igual, los hay de todas partes, dicen que apoyar el cine, por poner una de las patas más visibles, es apoyar a que Bardem tenga un piso en Miami, es que es imbécil. Porque hay miles y miles de personas que trabajan para esa industria y crean una industria realmente, y no son los actores únicamente. Todos los técnicos, gente de empresas colindantes, todo lo que se cree a través de eso. Y cuando se habla de cine no me estoy refiriendo a la única pata de la cultura, en el teatro pasa exactamente lo mismo, en el arte pasa exactamente lo mismo, en la danza pasa exactamente lo mismo, en el circo. Luego, además, hay una cosa que se tendría que tener en cuenta, que es la proyección cultural de tu propio país. Estos mismos atontados que dicen que no sirve para nada son los que de pequeñitos veían a John Wayne y querían ser todos americanos. Y no se dan cuenta de que si son unos pseudo yuppies es porque vieron las películas de los 80 americanas también. Entonces no se dan cuenta que ese poder de transmisión de la cultura es lo que les lleva a ser tan rancios y quererse parecer al Tea Party. Ese poder que tiene la cultura y que es un poder que demostraron los griegos, ya no es algo que hayan inventado los americanos, es lo que no entienden. Y después, una cosa en la que envidio mucho a los ingleses, en mayor parte de los franceses, en cierta parte de los franceses, pero sobre todo a los ingleses, es que llevan 400 y pico años seguidos cuidando su cultura teatral y cinematográfica, no su cultura. Aquí no. Aquí ha habido momentos y porque ha interesado, pero en realidad a nadie le interesa mucho. Ni a los de la corte madrileña porque era absurdo y era de patanes, ni a los burgueses catalanes porque era de patanes que no trabajaban ni pegaban un duro. Entonces, por unos o por otros, nunca se ha cuidado. Entonces llegamos muy tarde, ¿Crees entonces que la sociedad tendría que aprender a cuidar o a querer un poco más esta cultura, que no sabe realmente lo que tiene? Sí, pero no es un camino de doble vía. O sea, la sociedad tiene que cuidarla, sí, pero tiene que venir por parte de... Por el ejemplo que te ponía antes, evidentemente,
es muy bonito hablar del siglo de oro y de Shakespeare y tal, pero no es muertos de hambre los actores, igual que aquí, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que sí que se lleva, pero durante 200 años la profesión de actor fue una profesión protegida por la reina o por el rey. No hace falta llegar a estos extremos, pero te da una idea, ¿no?, de cómo se protege o cómo se cuida la cultura, por poner dos ejemplos, Francia e Inglaterra. Más y más ejemplos, y podríamos hablar horas y horas, gente que lo hace bien, gente que lo hace mal. Entonces, esa protección o ese gusto por la cultura viene de que alguien te la dé desde pequeñito y bien. Iba a decir gratis, pero no hace falta que sea gratis, bien. Y eso lo tiene que promover un gobierno, no lo puede promover solo la gente. No puede ser de generación, nunca es por generación espontánea. Es por una promoción de la cultura. Y eso es lo que deberían hacer. ¿Y crees que tu profesión está valorada en esta sociedad? No. ¿Es que la gente valora tu trabajo, tus horas de estudio de un guión, tus horas de rodaje? No, porque si no, no le dirían a Paquirrín que hiciera un papel en una película. Y ahí sí que me pongo muy capullo y me cabreo mucho. Porque yo no pretenderé nunca hacer un edificio. No estoy comparando ser arquitecto con ser actor. Tiene muchísima más responsabilidad ahí. Pero nunca me pondría ahí. ¿Sabes? En cambio, cualquier pelagatos que sepa leer un plato te dice que es actor. O cualquier tía que se haya puesto tetas. Y entonces eso sí que me cabrea. Eso me cabrea mucho. Y eso me demuestra que no está valorado. ¿Qué se puede hacer? Nada. Seguir trabajando tranquilamente y que lo valore quien quiera. Te cabrea el momento que lo hablas, luego ya se te pasa y que cada uno haga lo que quiera, lo que pueda con su vida. Pero sí que cabrea, claro. Hay quien dice que lo de no llevarse el trabajo a casa es muy difícil, y sobre todo en vuestra profesión. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Eres de los que cuando se apagan las cámaras, los focos, ahí se queda el personaje y yo me voy a mi casa con mis amigos? ¿O de los que realmente te cuesta desprenderte de tus personajes? Hay personajes y personajes. Hay algunos que te marcan mucho, hay otros que no tanto. También, como yo, a mí me gusta estar haciendo 2 o 3 cosas a la vez, siempre es más difícil quedarte solo con una, ¿no? Yo recuerdo que el personaje de Molina, de la Mujer Araña, me costaba mucho. Los gestos, la manera de hacer. Recuerdo ir en el coche y colegas míos decirme, ¿tienes la mano así puesta en el coche? Porque era un gesto que utilizaba mucho, ¿no? Hay personajes que te marcan mucho más, evidentemente. Hay otros que, aunque los hagas con la misma intensidad o te guste tanto como los otros, bueno, te golpean menos cosas de tu parte privada. Yo creo que cuando algo te golpea más de tu parte privada, no te lo llevas a casa porque vuelves a ser tú, tienes tu familia y ves a tú, yo veo a mi hija y ya me pueden hablar del Quijote que me la trae Pairo, pero sí me cuesta más deshacerte de ellos. ¿Cuál consideras que ha sido tu personaje que ha marcado un antes y un después en tu trayectoria? Bueno, no sé. Yo te digo, teatralmente hablando, está Molina, ¿no?, que es la Mujer Araña, que para mí fue un punto de inflexión muy interesante. Y después en cine y en televisión, no sé, yo creo que todo va siendo, espero que dure mucho más, todo va siendo como una escalerita que va subiendo, ¿no? Son pequeños peldaños que va subiendo. Si ahora entraran por aquella puerta todos y cada uno de los personajes que has interpretado y se sentaran aquí frente a ti, ¿qué crees que te dirían? ¿Habría alguno en especial que te diría algo? ¿O a ti te gustaría poderle decir algo? Creo que se quejarían de que los hubiera hecho, de las cosas que no le gustaron, ¿no? No sé, también yo soy mucho de... A mí me gusta mucho todo lo que he hecho y me gusta mi trayectoria, pero rara vez vuelvo a mirar una película que haya hecho. La veo una vez, 2, y menos las que he dirigido, que las ves 500 veces en la sala de montaje y luego estás hasta aquí ya y no. Pero una vez hecho está, me gusta, me voy a lo siguiente, ¿sabes? Entonces, yo a los personajes que todos que he hecho, pues les diría gracias por enseñarme cosas. Muchos hablan de la magia de contar tantas historias una misma persona, ¿no? Es un poco la magia de esta profesión. Pero si nos vamos un poco al otro lado, al lado de dirigir, como es en tu caso, que has tocado
muchos lados de esta profesión. Para ti, ¿qué sería lo más mágico de dirigir? Lo más mágico de dirigir es que, si tienes ganas de dirigir y de que te sorprendan los actores, hay directores que no, que quieren eso de esta manera, dicho de esta manera y con ese tono. Pero yo creo que lo más mágico de dirigir es que todo lo que tú te has imaginado cobra vida y entonces no es exactamente lo mismo, ¿sabes? Lo más maravilloso de dirigir es que puedes utilizar el talento de muchas personas. Yo siempre digo que el 70% del sueldo de un director es crear suficientemente buen ambiente para que la gente aporte todo su talento y luego tú poder destriar lo que quieras. Entonces, esa transformación de lo que tú tenías en la cabeza a lo que vas viendo al final, que la mayoría de las veces te gusta más, evidentemente. Hay veces que es una transformación porque no te ha salido bien lo que tú pensabas, esto también puede ser. Eso es lo más mágico. Hay la pregunta de que es más fácil hacer reír o hacer llorar, pero si seguimos con la faceta de director, ¿qué es más fácil, dirigir una comedia o un drama? Yo creo que una comedia. Una comedia, incluso también interpretando. Un buen drama es muy complicado, evidentemente, pero un buen drama, un drama bien escrito, si tienes buenos actores, te puedes apoyar mucho en esos actores. Por muy potente que sea el director, solo Meryl Streep hace el monólogo de la decisión de Sophie como lo hace ella. Y solo Héctor Alterio te hace el monólogo de el hijo de la novia hablando de su mujer como hace él. Entonces el director lo monta perfectamente, lo explica, lo plantea y lo ayuda, pero es ese actor el que suelta esa emoción y el que te destroza, ¿no? En cambio en una comedia no vale solo con eso. Puede estar muy divertido el actor, pero tú tienes que montarlo, tienes que darle un ritmo, tienes que tener... Es una partitura mucho más compleja, creo yo, una comedia. Mucho más compleja. Si yo te digo, todo me pasa a mí, ¿tú qué me contestas? Jóvenes, muy jóvenes. Muy jóvenes y muy locos y muy divertido. Yo creo que es una... Mira, la mejor crítica que me hicieron de esa película fue un tipo que dijo, si fuera una película hablada en francés, hubieras llenado los cines. Pero no estaba hablada en francés. ¿Qué queda de aquel Miquel? Uy, las mismas ganas. Las mismas ganas exactas. Era una locura, era la primera película que dirigía, basada en un texto de Tony Martín, divertidísimo. Hicimos la adaptación utilizando su texto, yo hice la adaptación más para el cine y era pues, unas ganas locas por lanzarte a un rodaje y esas ganas siguen. ¿Qué te hace seguir con esas mismas ganas? Pues que pruebas otras cosas y te das cuenta de que no te llenan igual. Como buen actor he trabajado de muchas cosas. Sí, ¿no? y aunque muchas se me dan bien, no te llenan igual. Muchos aquí en Cataluña te conocimos por el papel que interpretabas en El cor de la ciutat. Recientemente has estado en El secreto de Puente Viejo de Antena 3. ¿Cómo es trabajar en una serie tan coral, además de tanto éxito en los dos casos? Tienes que saber dónde estás. Es un ritmo, es un trabajo de una serie. El cor de la ciutat fue un trabajo bueno, muy bueno, con gente muy maravillosa y durante mucho tiempo, con lo cual la unión que se hacía con esa gente al cabo de los años es fantástica. Y tanta gente que pasaba, de los que podías aprender, de los que podías aprender lo que no hacer, de los que había muchas cosas. Cuando fui a Puente Viejo me di cuenta que era una productora, porque claro, esto estaba producido por TV3, era una productora, pero que se tomaba muy en serio el producto. Le dieron una franja muy complicada
y la ha remontado hasta llevarla a ganar a Sálvame, cosa de la que nos tendríamos que congratular todos, no solo los que hacen esa serie. Y entonces, claro, cuando ves tanta gente haciendo bien las cosas, dices, vale, muy bien, ¿cuál es mi sitio? Pues a intentar hacerlo igual de bien. Tienes que meterte en una rueda. Yo tuve la suerte en los dos casos. También estaba en el Súper hace muchos años y era muy divertido también, estaba en muchas series, ¿no? Pero en estos dos casos, tienes la suerte de que te llevas tan bien con la gente que es como fácil, ¿no? Con los de Codas, porque los fui conociendo al cabo de los años, con estos porque es que el segundo día nos íbamos a cenar todos y sigo hablando con ellos y todo, ¿no? Entonces, meterte ahí es complicado. Pero si te metes y aceptas tu rol, que es ese, dentro de la rueda, es cuando funciona. Y no yo, todo el mundo lo tiene que hacer. O sea, cada uno de los que trabajan. Muchos hablan de la rabia o impotencia de cuando has grabado una escena y luego no sale esa escena en el cine o en televisión. Como actor, ¿ha habido alguna escena de alguna de las películas o algo que has dicho, me encanta esta escena y no la han puesto? Sí, me acuerdo de una serie, El secreto de familia, del año 95 o así, que teníamos una escena al final de la semana, una escena en la que la Farnés, yo que era mozo de escuadra, venía con los agentes sociales y le quitábamos su hija. Gran drama porque ella y yo éramos enamorados. Bueno, pues me preparo el viernes, la habíamos rodado, había quedado muy bonita, muy dura, muy bien. Me preparo el viernes para verla, ¿no? Veo el capítulo entero y está ella, empieza la escena, está ella en su casa con la niña, llaman a la puerta, tin, 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 títulos de crédito. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me da un ataque, llamo al productor y dice, no, es que bueno, quejas, es igual, la cuestión es que la tuvimos que rodar de nuevo diferente el lunes por la mañana para emitirla el lunes a primera hora. Eso me dio mucha rabia porque la queja era absurda, porque la queja era porque no era exactamente real lo que hacíamos. Coño, es una serie, claro que no era exactamente real. Exacto. De quien se crea que todo lo que tiene que pasar en una serie es exactamente como pasa en la realidad, que vea un documental, no mire una serie, porque no va a ser así. Porque si quieres hacer la vida real como la vida misma, ves el coñazo de Gran Hermano, que no hay quien lo soporte, porque 15 personas diciendo lo que les sale de las narices es un coñazo. Nos pasa con los colegas, no nos va a pasar con gente que no conocemos de nada. Entonces, una serie no es realista, no es verdadera, es verosímil, que es diferente. Tiene que parecer real y acercarse mucho a la realidad. Pero dice, no, es que esto no lo haría un agente social. Bueno, ¿y qué? Estoy utilizando un agente social que a mí me interesa para hacer esto en esta película. No somos Ken Loach tampoco. Sin desmerecer para nada Ken Loach. Por favor. Y como director, ¿ha habido alguna escena que hayas tenido que eliminar por metraje porque no... que te haya dado especialmente rabia? Porque el montador te diga esto es una mierda y dice, no, si me costó muchísimo, es súper guay, pero mira, no, es una mierda. Hay que aceptarlo. Y sí, algunas ha habido. O por errores tontos, algunas ha habido que hemos tenido que eliminar. Y sobre todo muchas veces por metraje, porque te emocionas, ruedas y ruedas. Sí. Y luego dices, bueno, no hace falta que dure 3 horas tampoco esto. Si te parece, vamos a hacer un pequeño juego. Te voy a decir unos títulos y tú me los tienes que definir con una palabra. Vale. O lo primero que se te pase por la cabeza. ¿Vale? Poble Nou. Sorpresa, novedad. Estació d'enllaç. Mi primera. Fumata blanca. Buen recuerdo. El cor de la ciutat. Memories, que dirían en Cats. ¿Y el secreto de Puente Viejo? Nuevos horizontes. Antes hablábamos de la situación tan difícil que se está viviendo en la industria, pero parece ser que han resurgido formatos como el cortometraje, que no ha estado nunca parado, pero parece que ahora está un poco más en auge, o ha nacido el microteatro. ¿Crees que esto tiene que servirnos para darnos cuenta que hay que seguir luchando y que hay que reinventarnos de alguna forma? Mira, el otro día había un artículo, soy incapaz de decirte el nombre de quién era,
perfectamente, pero se puede revisar y la gente lo puede ver. En el que hablaban que en cierta parte aquí en Cataluña estamos pagando el habernos fiado de que los grandes centros teatrales son los que salvarían el teatro en este país, ya, Lliure, Teatro Nacional, cuando es un absurdo. Lo que va a salvar que la gente siga yendo al Teatro Valla es las ganas de ver a director, actor, autor, pero la gente de ver, las ganas de ver a. Entonces, el cortometraje y el microteatro no sirven para ganarse la vida, para nada. Pero sí que sirven para crear una dinámica de la gente que, o sea, la gente no puede salir del SCAC y pretender hacer una película, eso es absurdo. Tiene que pasar un tiempo, tiene que hacer unos cortos, tiene que hacer, bueno, alguien, sí, Marcoll, pero bueno, ¿cuántos de...? Y eso no quiere decir que todos los demás no sirvan para, no. La gente siempre dice, no, la primera película de Kubrick fue maravillosa, Crimen Perfecto, no, fue la tercera. Hay dos más que son una mierda, que no las enseñaba nunca y que no se las enseñaba a nadie. O sea, todo el mundo se tiene que foguear un poquito y el cortometraje sirve para eso y sirve para abrirte posibilidades con productores que buscan nuevas historias, pero no sirven para ganarse la vida, con lo cual no pueden ser parte de la industria, son parte del aprendizaje. Microteatro, bueno, microteatro sí, un poco más, porque como bien dicen en Madrid es microteatro por dinero, entonces vamos a dejarlo claro, aquí intento ganarme la vida, paga, tal, es asequible, todo lo que tú quieras. Microteatro sí que entraría dentro de una posibilidad de explotación de nuestro trabajo, pero el cortometraje no. El cortometraje sigue estando dentro de la categoría de aprendizaje. Entonces, es importante que salga, es importante que la gente los valore, es importante que haya festivales de cortometraje, es importante que se pasen en los cines. Sería muy importante que se pasaran también en televisión, pero veo que había una época en la que Televisión Española pasaba unos cuantos y TV3 otros, pero ya se pasó eso, ¿no? Ya no pasan más. No. Vaya. Bueno, pues lo mismo. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, ¿por qué? Porque es importante ver a nuevos talentos como directores, nuevos talentos como actores, compositores, directores de fotografía, gente que está empezando a trabajar en el cine. Pero no es una parte de la industria, es una parte del aprendizaje. Recientemente has estado con una obra de teatro. Para ti, ¿qué es lo más mágico del teatro? Yo tuve la suerte, cuando estaba estudiando en el Instituto del Teatro, de por primera vez, luego me ha pasado alguna vez más, pero por primera vez sentir qué es esto del teatro. Estábamos haciendo una escena muy difícil, pero muy bonita, de la Giornata Particolare con Mónica Luchetti. Y mis amigos, incluso mi pareja en esa época, estaban viendo la escena en un aula, no estábamos ni en un teatro. Entonces la escena cogía un momento, es la escena famosa de la azotea de Marcelo Mastroianni y Sofía Loren. En un momento cuando me ponía estéreo tal y cual, ponía a gritar, a llorar, ¿no? Levanté la cabeza y vi tanto a esta persona como a todos mis amigos, bueno, tres eran, no todos, tres amigas y ella llorando, emocionadas por la escena. Pensé, coño, es esto. Es esto. Yo tuve la suerte de experimentarlo cuando estudiaba. Porque es eso, lo que tiene el teatro. Y ahora que hemos hecho un mini teatro, pues claro, más todavía porque los tienes enganchados a una comedia, ¿no? Pero el hecho de poderles hacer reír a medio metro de distancia es muy divertido. ¿Y qué te ha aportado este proyecto? Este nuevo estilo. Este proyecto lo he hecho primero porque creo en el proyecto que tenía Carlos aquí en el Raval. Segundo porque me pasó un texto que era divertido. No había trabajado nunca con Mercedes Palleta, pero los otros dos no los conocía de nada, ni al director y autor tampoco, pero me gustó la propuesta y tenía ganas de probar hacerlo así tan cercano. Yo en Madrid no hice ningún microteatro y aquí tenía ganas de probarlo y dije, venga Carlos, vamos para adelante, porque yo creo que es una muy buena fórmula, la gente se lo pasa muy bien cuando viene y tener a la gente tan cerca es divertido. ¿Qué tiene que tener un proyecto o un personaje para que
tú digas que sí y te lances de cabeza a por ello. Es tan sencillo como que el personaje te proponga algún pequeño reto. A veces es un súper reto y a veces pequeño, pero que te proponga un reto. Entonces digo, hostia, pues sí. Eso me gusta, ¿sabes? Porque no pretendo... Yo, por ejemplo, cuando hago de actor, que es la mayoría de las veces, jamás miro el combo. Prefiero la pantalla donde está viendo. Es su película o su serie, no la mía. Bastante tengo con intentar hacer bien mi trabajo. ¿Sabes? Entonces, lo que a mí me aporta es qué reto puedo tener en ese personaje. Y entonces intentar darlo todo para que el director coja las partes que más le interesen. Eso tiene que tener un papel solo. ¿Podríamos decir que eres tú tu mayor crítico? Sí, sí. Si te parece, vamos a hacer un pequeño juego de autocrítica. ¿Cuál sería tu mejor defecto? Mi mejor defecto... Hostias. Esto es un poquito... No es más cierto que la noche de autos. No sé exactamente cómo coger la pregunta. Mi mejor defecto... Muy testarudo. Mucho. ¿Y tu peor virtud? Muy testarudo. Yo creo que es importante en esta profesión, además. A veces, me explico, a veces puede ser un poco desesperante para la gente, tal, porque necesitan... Sí que me es muy fácil que me convenzan, pero tienen que convencerme. O sea, podemos razonar, pero me lo tienen que razonar mucho y bien. Y entonces me convencen. Pero yo creo que para esta profesión es necesario ser testarudo, porque no es fácil. ¿Crees que el halago en exceso puede debilitar? Más que debilitar, te quita perspectiva. No es cierto. Hasta a Brad Pitt le podemos encontrar que tiene la nariz pequeña. O sea, no, nunca es cierto el halago en exceso. Entonces, te quita perspectiva. Mi padre, que era seguramente mi mayor fan, siempre al acabar una función me decía, pero eso de ahí, que tal y cual, y a mí me ponía como una moto, porque siempre me decía, qué bien estaba hasta esto, qué bien estaba hasta otro, no sé qué. Y ya, y yo, no, tú bien, claro, pero aquello tal, bien claro. Dímelo a mí, me has venido a ver a mí, luego háblame del resto, ¿no? Tienes que tener esa perspectiva siempre. ¿Has dirigido, has interpretado, has escrito? ¿Podríamos decir que las historias que tú has escrito tuyas son partes pequeñas de tu vida? No, bueno, tengo un proyecto ahora que sí, veremos si ve la luz. Las que yo he hecho ahora no son parte de mi vida en el sentido de que sea algo que me toque personalmente, pero sí son cosas que me interesan personalmente. Porque tanto en los que he intervenido en el guión, luego está la rayada que no intervino en el guión, sencillamente apoyé las ideas de Manel, pero eran ideas todas de Manel Bonany. Tanto en Todo me pasa a mí, como en Lazos rotos, como en Fumata Blanca, sí que habían temas que a mí me interesan. No, la imposibilidad de la amistad entre dos personas cuando uno no acepta el amor del otro, siendo del mismo sexo. La mentira en la iglesia, cosa que me da mucha rabia siendo no para nada católico, pero he nacido en esta cultura. Y después la imposibilidad de la mujer gitana de hacer según qué en Lazos rotos, ¿no? Son cosas que me interesan, que no son cosas que me tocan a mí directamente. En un nuevo proyecto que tengo con Aida Oset, ya veremos si ve la luz, porque esto es como decir, sí. Yo creo que antes veremos el tren este de alta velocidad de 1500 por hora del australiano que esta peli, pero bueno, ya veremos. Ahí sí que hay muchas más cosas personales. Internet, las redes sociales se han convertido en un punto de apoyo muy importante para nuevos proyectos y también para esta industria o para darse a conocer un poco. Nosotros tenemos la pregunta Twitter y consta de dos partes. La primera es, si tú podías escribirle un tweet al Miquel que empezaba a soñar cine de hace unos años, ¿qué consejo le darías?
No te fíes tanto de la gente. Y si pudieras hacerle... ¿Cómo se llama eso? Hashtag tonto. Y si pudieras hacerle una pregunta al Miquel de aquí 2 años, 2 o 3 años, ¿hay algo que te gustaría saber? ¿Al de dentro de 2 años? Uf, no sé. Me gustaría saber. ¿Te costó mucho hacer esta película de...? ¿Salió? Hablamos de futuro. ¿Qué nos tiene preparado la recta final de 2013 y principios de 2014? Bueno, hay alguna cosa que todavía no está cerrada en la faceta como actor, y hay un par de cosas que me hacen muchísima ilusión como director. Las dos son historias que he escrito yo, con lo cual espero en el proceso poder contratar a un guionista, que es algo que siempre me gusta hacer, porque aunque a mí me gusta escribir y me gusta cómo escribo, considero que necesitas profesionales con oficio en cada una de las partes del camino. Entonces, siempre me ha gustado Bata Blanca. Yo escribí 6 versiones del guión, hasta que Sacristán dijo que sí que la hacía, y la televisión dijo que entraba, entonces dije, vale, ¿podemos contratar a un guionista, por Dios? Por favor. Por favor. Y acabamos de darle una vuelta al tema, o sea que siempre me gusta trabajar así. Entonces hay estas dos historias que, bueno, una es para televisión, la otra es para cine. Ya veremos si alguna de las dos sale antes del 2013, antes de finales de 2013. Lo que espero es que se definan y que podamos ya empezar a trabajarlas. Y la otra cuestión, fíjate que yo, uno de los pactos que hice con TV3 cuando estaba haciendo el Bar de la Ciudad, había gente que pedía más dinero, porque estuve muchos años, yo siempre les pedía lo mismo. Dice, quiero tiempo. Si yo tengo que dirigir algo, te lo vas a currar y me vas a permitir hacerlo. Y tengo que decir que se portaron muy bien y nos adaptamos todos, evidentemente, pero lo cumplieron siempre a rajatabla de una manera estupenda. Entonces, esto es algo que, y esto no, a la gente le puede parecer que si yo me pongo a hacer una cosa y estoy pensando en otra, no la voy a hacer al 100%. No, si no, no lo hago. Si yo no me pongo a hacer algo al 100%, no lo hago. Pero bueno, están ahí esas cosas. Profesionalmente hablando, ¿estás donde quieres estar? No, he visto una casa en Beverly Hills, estupendísima. No, nunca estás exactamente donde quieres estar, porque siempre aspiras, no a más, sino a un punto. Yo sé que de la gente con la que he trabajado, de la gente de la profesión, lo sé porque me lo han dicho, no porque yo... Sí. Hay un cierto prestigio y que les gusta a la gente cómo hago las cosas, pero hay una parte que me falta acabar de convencer a la gente que realmente pone la pasta de que eso funciona. Esta es la parte que me falta. Convencer a 2 o 3 que ponen pasta, y estoy hablando de pasta privada, de que con mi trabajo pueden recuperar y ganar. Esa es la parte. Estoy hablando como director. Como actor, yo creo que sí, que estoy en un sitio interesante, un momento difícil, en el que no hay tanto trabajo, en el que nos damos muchas hostias, muchos por el mismo personaje, Sí. Pero estoy en un momento interesante. ¿A qué serías incapaz de renunciar por tu trabajo? A mi hija y a mi mujer. ¿Crees? O sea, si me dijeran, tienes que hacer esto, pero tienes que estarte 3 años en Australia y ellas no pueden venir, les diría que no. 3 semanitas sí, pero 3 años no. ¿A qué le tienes miedo? A cortarme yo mismo las alas antes de que salgan las cosas, que es algo que he hecho mucho. Yo he escrito muchísimo, lo que te decía antes, yo no me considero guionista ni escritor, pero he escrito muchísimo. Y hay veces que voy a ver cosas y digo, coño, pues lo que tengo yo en el cajón está mejor que eso. Bueno, pero no lo he sacado porque eso está mal, ¿sabes? Eso no quiere decir que yo lo pueda sacar, si eso estaba mal. Lo que pasa es que hay gente que tiene menos pudor. Yo creo que tengo demasiado pudor con mi propio trabajo. Y eso me lo tengo que quitar de encima. Yo soy mayorcito, ¿no? Para no haberme lo quitado, pues mira, todavía estamos así. ¿Crees en el destino? Creo que sí. Sí, ¿por qué no? No creo que lo tengamos marcado, pero
Bueno, hay cosas que, decisiones que marcan el resto del camino, claro, que si se hubieran tomado de otra manera, entonces es divertido. No me pongo a pensar mucho filosóficamente en el destino, el futuro y tal, porque entonces te coges como ese vértigo, como si no controlaras lo que haces, que no lo controlamos, ya lo sabemos, pero Ya, bueno, al menos pero bueno, al menos intentamos controlarlo. ¿Está todo inventado en el cine, las series de televisión? A veces parece que cuando sabemos que un formato funciona, vamos todos a crear algo semejante. El qué está inventadísimo, pero el cómo yo creo que no. Y esto me refiero a pequeñas cosas, no a grandes cosas. Tenemos pequeñas cosas que se pueden ir cambiando, mejorando, haciendo de manera distinta. La narrativa, el tipo de abordaje de los personajes, el tipo de cámaras, el tipo de puntos de vista, todo eso es lo que puede ir cambiando. Yo creo que el qué es difícil, el qué es que se han tocado tantas cosas ya en 2500 años de explicar historias, que es difícil sorprender. Porque en el fondo, aunque estemos dando un punto de vista diferente o algo diferente, estamos hablando de grande, ¿no? Creo que en el fondo lo que nos importa son las grandes cosas que nos preocupan en la vida, ¿no? Has trabajado con mucha gente como actor, como director, pero ¿habría alguien que te diese especial ilusión, te hiciese especial ilusión trabajar otra vez con él o con ella? Muchos. Pero hay una persona que especialmente, por lo que significó en su momento y lo que me ayudó y me aportó, que es con José Sacristán. Con José Sacristán, igual que con el resto, tendría ganas de volver a trabajar. Y como director, ¿hay alguien que digas, yo tengo que inventarme lo que sea para trabajar con él? La lista es larga, ¿eh? Hay muchos actores, actrices españoles y extranjeros con los que tengo muchas ganas de trabajar, pero cada uno con el proyecto adecuado, claro, pero muchísimos actores y actrices que me encantaría porque proponen cosas muy interesantes. Y no estoy hablando solo de grandes actores americanos, franceses, también españoles y españolas, hay muchos. Si tuvieras que ponerle una banda sonora a esta entrevista, ¿qué crees que sonaría? ¿Qué sonaría? No sé. Algo tipo Robbie Williams, pero no el más movido, sino el más tranquilito. Hoy me gusta de todo, me gusta Robbie Williams, me gusta la ópera, me gusta Frank Sinatra, me gusta Tom Waits, Lady Gaga, o sea, si te pones a ver mi Spotify, dices, perdona, ¿y esto? ¿Ubico? Y después, ¿Serrat? ¿Cómo? Sí. ¿Y qué? ¿Hay algún sitio especial para escribir? A mí me gusta mucho escribir en los bares, fíjate. Me gusta mucho ir con el ordenador a los bares y escribir, que luego me pongo los cascos, me aíslo y me pongo un café. Sí. Podría estar en cualquier otro lado, ¿no? Pero a mí en casa, por ejemplo, yo no tengo el oficio, como tiene la gente que se dedica solo a escribir y que lo puede hacer en casa. Hay gente que también tiene su estudio. Yo no tengo ese oficio y en casa me distraigo, vamos, que soy capaz de ponerme a fregar los platos, cosa que no soporto y además tengo fregaplatos, porque me distraigo mucho en casa. Por eso me gusta ir fuera. En un bar me gusta mucho trabajar, en algunos, en según cuáles, ¿eh? Llegando ya a la parte final de la entrevista, si tuvieras que decirnos una imagen, un olor, un recuerdo, algo que instantáneamente te trasladara a tu infancia, ¿cuál sería? El arroz con leche. Hay muchos más, ¿eh? Pero el arroz con leche, sin duda. Nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de música, de estas de madera que todos teníamos de pequeños, que al abrirla sonaba un mensaje. Si pudieras guardar algo en esta caja para que dentro de unos años, al abrirla, todos lo escucháramos, ¿qué te gustaría guardar? Confía en ti. Eso es muy importante. No para mí, para todos. Y jugando un poco con esta línea de esta pregunta, si alguien mañana te dijera que todos tus recuerdos van a desaparecer y que al día siguiente no ibas a recordar nada,
pero solo puedes guardar un recuerdo, ¿qué crees que guardarías? Bueno, es más complicado que lo de la isla desierta, ¿eh? Eran 3 cosas en la isla desierta. No sé, tal vez... los momentos cuando nos juntábamos todos en mi casa a ver una película, todos juntos. Y llegamos a la última pregunta de la entrevista y volvemos al inicio. ¿Hemos dejado algo por preguntar? ¿Hemos dejado esa pregunta pendiente sin hacer? No me pregunta nada de los hoteles de Bárcenas. No, no sé, es que hay tantas preguntas. No, yo me lo paso muy bien en la entrevista. Pues nada, solo agradecerte que hayas compartido con nosotros este pequeño espacio. Esperamos que sigas soñando cine, dirigiendo, escribiendo, interpretando, sea como sea, pero que sigamos soñando cine. Ojalá estos proyectos que están ahí construyéndose se vean la luz y la Caja de Música abre las puertas para ti, para todo lo que necesites y esperamos vernos en el camino. Eso espero. Muchas gracias.